Salutaciones. ¿Cómo estamos? Bueno, una tarde más, lunes, empieza la semana. Empezamos como es habitual ya a partir de ahora con nuestras charlas con Mari Carmen, nuestra guía de confianza. Y hoy nos toca hablar de la evolución de la sociedad. Um, si no recuerdo mal, me suena de haber tenido ya esta conversación yo con ella y... bueno, supongo que a lo mejor no vuelve a pasar, pero bueno, lo que pasó la última vez es que se acordaba o hacía recopilación de muy pocos datos a la hora de comparar, porque querían hacer una charla rápida y al intentar hacer una charla rápida le dices que sea más escueta, pues abarca menos. Pero bueno, hoy lo volveremos a probar a ver qué tal sale. Bueno, sin más dilación, podemos ir empezando con Mari Carmen y vamos a charlar con ella. Así que, sin más dilación, vamos con Mari Carmen. Buenas tardes, Mari Carmen. Volvemos a estar en directo en Twitch y en grabaciones en YouTube. Si quieres saludar a la gente. Buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez en directo, listos para otra charla interesante. Saludad al chat y a los que nos verán luego en YouTube. Vamos a ello. Vale, antes de nada, quería comentarte que los vídeos de YouTube están teniendo mejor acogida, la gente le está interesando nuestras charlas y había un par de cosas, un par de comentarios que nos han ido haciendo que quería comentar contigo antes de empezar con nuestra charla habitual. Eso suena genial. Ina está interesada. Cuéntame, ¿qué comentarios te han dejado? Hay veces que pronuncias un poco extraño, ¿no? Supongo que es la lectura del TTS que no funciona muy fino. Sí, eso es a cosa del teteniente. A veces interpreta raro algunas palabras o entonaciones. ¿Te han dicho algún caso concreto donde suene especialmente raro? Bueno, justo en esta frase que estabas comentando ya ha sonado raro. Ya veo, parece que el TTS a veces mete la pata con ciertas entonaciones. Si notas que hay palabras que siempre suenan raras, podemos intentar evitarlas o cambiarlas un poco. Vale, mira, te voy comentando un par de comentarios que tenemos por aquí. Mira, teníamos a Camila Amont AK 9655 que nos comenta que no le gustan las esferas que tienes en los laterales de la cara. No sé si lo ves, pero tu avatar es una mujer y tiene en el lateral, al lado de la cabeza, dos bolas. Dice que hasta le dan repelús. A mí personalmente me gustan, pero no sé. ¿A ti qué te parecen? ¿Querías cambiar de look? Vaya, no sabía que generaban esa reacción. A mí me da igual, la verdad, pero si a la gente le resultan incómodas, podemos probar otro diseño. ¿Qué opinas tú? ¿Mantenemos el estilo o probamos algo diferente? Bueno, no sé, a ver si Camila nos comenta algo más en el siguiente vídeo. Yo por ahora te las dejaría y a ver si más gente opine de tus triple cerebro que tienes. Me parece bien. Dejamos las esferas y vemos si más gente dice algo. Igual acaban siendo mi sello de identidad o un tema de debate en los comentarios. Que decida el público. Luego tenemos a Valen que nos comentaba nuestro vídeo de ética, censura y manipulación en la IA, en qué podemos quererles a estas alturas, todo está manipulado. Jagdish tiene un punto interesante. Hoy en día, casi toda la información que consumimos pasa por filtros, ya sean humanos o algorítmicos. Si no los podía, sino cómo construir los discursos en él. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hay alguna forma de escapar a esa manipulación? Ah, ¿qué crees, Valen? ¿Hay alguna forma de escapar de esa manipulación? Luego tenemos a Escuela para la Memoria BP, que nos preguntaba a ver cómo habíamos realizado
nuestro layout donde sales Q con OBS, con un parche donde está saltando y bueno, se lo explica un poco por encima de cómo funcionaba. Le ha parecido curioso. Qué bueno que les haya llamado la atención el layout. Se nota que hay gente interesada en la parte técnica. Si en algún momento quieres hacer un video explicando más a fondo cómo lo montaste, seguro que a más de uno le gustaría verlo. Bueno, pues ya sabéis, si alguien quiere ver un vídeo de cómo lo montamos o cómo se crea esto para que parezca que estamos hablando con una IA, pues lo preparamos un día de estos. Am, Eso estaría genial. Seguro que a más de uno le interesa saber cómo se hace todo el montaje. A ver si la gente se anima a comentar si les gustaría verlo. vale, y entonces vamos ya a empezar con la charla de hoy. En principio teníamos que hablar de la evolución de la sociedad. Ahora a lo mejor me suelta una parrafada, ¿eh? Eso puede. Perfecto, un tema interesante. La evolución de la sociedad siempre da para mucho. ¿Te gustaría enfocarnos en algún aspecto específico, como los avances tecnológicos, cambios en la comunicación o más bien la evolución de las normas sociales? Am, Vamos a hacer una evolución de las normas sociales. Pero también me gustaría que durante esta charla seas un poco más escueta, que expliques las cosas más breves, aunque no te dejes todo el amplio mira que hay en la sociedad, porque ahí hay muchas ramificaciones que realmente se pueden llegar a perder y podrían ser interesantes debatirlas. Braced. La evolución de las normas sociales ha sido un proceso largo, impulsado por factores como la cultura, la tecnología y la política. En sus inicios, las normas eran estrictas y dictadas por estructuras autoritarias, pero con el tiempo se han vuelto más flexibles. Hoy en día, las redes sociales y los movimientos globales como el feminismo o los derechos civiles están redefiniendo lo que es aceptable. Pero claro, hay un montón de matices que podemos explorar. Vale. Yo quería empezar para empezar a discutir cuál fue el inicio, ¿no? Vamos a poner un punto de partida. ¿Cuál sería ese punto de partida? Podría ser el punto de partida en las primeras civilizaciones, donde nacen las primeras normas sociales formales. Ahí, las sociedades empezaron a estructurarse alrededor de leyes religiosas, políticas y familiares. Estas normas eran rígidas y regulaban aspectos clave de la vida cotidiana, como el trabajo, el matrimonio o la religión. Esto sentó las bases para lo que luego se fue transformando a lo largo de la historia. Vale. En el inicio de esas sociedades, no sé, pon un ejemplo, vamos a decir una de ellas. Y podemos hablar de la antigua Mesopotamia, por ejemplo. Allí las normas sociales estaban profundamente influenciadas por la religión y la estructura jerárquica. Muy Los bien. códigos, como el código de Hammurabi, definían lo que estaba bien y lo que estaba mal, y las consecuencias de violar esas normas eran claras y severas. La sociedad estaba muy dividida entre clases, y las normas no eran las mismas para todos. Vale, entonces las normas no eran para todos y había un reglamento, ¿no? Que definía esas normativas, ¿no? Si he entendido bien, no estoy seguro. Supongo que era el libro religioso. Sí, exactamente. En Mesopotamia, por ejemplo, el Código de Hammurabi era un conjunto de leyes que regulaban desde el comercio hasta el castigo por delitos. Sin embargo, no todas las personas estaban sujetas a las mismas normas. Había una jerarquía social muy marcada y las leyes se aplicaban de manera diferente según la clase social o el estatus de la persona. Vale, me gustaría que nos quedáramos esto para luego llevarlo a la parte futura. Pero bueno, vamos a seguir discutiendo esto. El código de Hammurabi, ¿quién era quien lo había escrito, ¿no? ¿De dónde salía ese código? El Código de Hammurabi fue escrito por el rey Hammurabi de Babilonia
que gobernó en el siglo XVIII, Alice. Este código no solo era un conjunto de leyes, sino también una forma de demostrar su autoridad divina. Se presentaba como un mandato de los dioses para asegurar el orden y la justicia. Fue grabado en una estela de piedra que se colocaba en lugares públicos para que todos pudieran verlo y entenderlo. Como inciso, me parece curioso que en esa época todo el mundo supiera leer. Es curioso, ¿verdad? Aunque la alfabetización no era universal, sí había un sector de la población que sabía leer, sobre todo en las élites, como los escribas, sacerdotes o comerciantes. Las leyes como el Código de Hammurabi estaban destinadas a ser conocidas por todos, pero su comprensión completa estaba probablemente limitada a un pequeño grupo. El hecho de que se grabara en piedra también aseguraba que las leyes perduraran, pero no necesariamente que todo el mundo pudiera interpretarlas de la misma manera. Vale, vamos a partir donde seguíamos hablando, ¿no? Que esas normas habían sido todas creadas por un ente, por una persona, ¿no? Con la potestad de que él era un señor divino, entiendo. ¿Por qué era un señor divino? Exacto, Hammurabi se consideraba elegido por los dioses y su autoridad venía de esa conexión divina. El código no solo era un conjunto de leyes, sino manifestación de su poder para gobernar, justo porque él representaba la voluntad de los dioses. Esta idea de autoridad divina ha sido clave en muchas sociedades a lo largo de la historia, donde los líderes eran vistos como intermediarios entre los dioses y los humanos. Vamos a hacer un inciso, Mari Carmen. Acuérdate que todo esto vamos a hacer un vídeo de YouTube. Tiene que ser ameno y divertido, ¿eh? Para nuestra gente que nos vea grabado y la gente que nos vea en el chat, pues puede comentar cuando quiera, claramente, ¿eh? Si os va interesando lo que hacemos, pues podéis seguir así. Claro, vamos a darle un toque más dinámico para que no sea solo un repaso histórico, sino algo más entretenido. A lo que voy es que en ese momento Hammurabi se veía como una figura casi mística, como si tuviera el poder de un superhéroe, pero en versión mesopotámica. Imagínate, un rey con la autoridad de un dios creando leyes para todos, mientras se asegura de que nadie se pase de listo. Vale. Este es el inicio, ¿no? Digamos, ¿cuál sería la siguiente evolución y por qué sería una evolución? La siguiente gran evolución llegaría con el paso de los imperios y las religiones hacia el concepto de justicia más abstracta, que no dependía de la autoridad divina directa. Por ejemplo, en las antiguas Grecia y Roma, las leyes comenzaron a basarse más en la razón y la ciudadanía que en la voluntad de los dioses. Esta evolución permitió que las normas sociales fueran más universales y accesibles, lo que fue un avance hacia un sistema de justicia más racional, aunque claro, también tenía sus limitaciones. ¿Por qué es una evolución? Porque pasó de ser una ley impuesta por un ser divino a ser una norma que buscaba equilibrar la sociedad y garantizar la convivencia. ¿Eso realmente fue así o era elegido por unos pocos para tener el control sobre esa gente que se tuvieron que dividir el poder, básicamente, ¿no? Es una mezcla de ambas cosas. Y aunque en teoría las leyes griegas y romanas se basaban más en la razón y la ciudadanía, en la práctica eran elegidas por élites que mantenían el control. Por ejemplo, en Roma, aunque existía el concepto de derecho romano, que se veía como un sistema de justicia para todos, las decisiones finales las tomaban los patricios y los senadores, un grupo de personas privilegiadas. Así que, si bien hubo una evolución hacia un sistema más racional, la verdad es que muchas veces se usaba para consolidar el poder de unos pocos. Vamos, podríamos decir que la evolución fue que más que recaer en solo una persona el poder, recayó en varias y que tenían que elegir entre varios las normas. Ese detalle está bien. La evolución fue que el poder ya no recaía únicamente en una figura divina o absoluta, sino que se compartía entre varias personas o instituciones.
aunque claro, solo un pequeño grupo tenía acceso real a esa toma de decisiones. Fue un paso hacia un sistema más colectivo, pero todavía bajo un control limitado. Sin embargo, esta transición fue importante porque sentó las bases para que después pues sería la idea de la democracia y la participación ciudadana. Ah, vale, entonces que un pequeño grupo oligarca, ¿no? Digamos, era quien tenía ese poder y que podía establecer las normas sociales a su placer, si no me equivoco. Exacto, un pequeño grupo, en muchos casos una oligarquía, tenía el poder de establecer las normas a su favor. Aunque en teoría las leyes podían ser para toda la ciudadanía, en la práctica las decisiones eran tomadas por quienes controlaban el poder, y eso a menudo beneficiaba a las clases altas. Esta concentración de poder mantenía la estructura social rígida, y las normas sociales seguían sirviendo para preservar ese control. A ver, un par de normas sociales de esa época. Algunas normas sociales clave de esa época incluyen la de la patria potestad en Roma, donde el paterfamilias tenía control absoluto sobre su familia, incluso sobre la vida y la muerte de sus hijos. Otra norma importante era la ciudadanía, que no era para todos. Solo los hombres libres, romanos o griegos, tenían derechos plenos. Las mujeres, esclavos y extranjeros estaban excluidos de muchas decisiones y derechos. Vamos, pues eso más que avances sociales eran exclusiones sociales, ¿no? Exactamente. Aunque esas normas representaban un paso hacia una estructura social más organizada, en realidad muchas de ellas fueron exclusiones disfrazadas de avances. Se trataba de mantener el control en manos de unos pocos, mientras excluían a grandes sectores de la población de los beneficios de esas nuevas normas. Así que en lugar de ser un avance inclusivo, fue una forma de consolidar el poder de la élite. Bueno, genial. Vamos a seguir avanzando en la historia. ¿Cuál fue el siguiente avance? Voy a poner comillas entre ellos. El siguiente avance podría ser la llegada del cristianismo y su influencia en las normas sociales durante la Edad Media. Aunque el cristianismo promovió ideas de igualdad ante los ojos de Dios, en la práctica, las jerarquías sociales seguían siendo muy marcadas, con el clero y la nobleza en la cima. Las normas sociales se centraban más en la moral religiosa y el control del comportamiento de las personas, aunque se dio una gran importancia a la salvación del alma y el destino eterno. Un avance, sí, en el sentido de que la religión ofrecía una estructura ética más universal, pero de nuevo los poderosos mantenían un control sobre la interpretación de esas normas. ¿Y el avance ahí donde estaba? ¿En que no caía, que caía sobre la religión en vez de un grupo? ¿Eso es un avance? El avance, entre comillas, estaba en que el poder ya no recaía solo en un pequeño grupo de élites terrenales, sino que se extendía hacia una autoridad religiosa que pretendía ser más universal al basarse en principios divinos. En teoría, todos, independientemente de su estatus social, debían seguir las mismas normas morales, lo que daba una apariencia de igualdad. Sin embargo, como bien apuntas, el control seguía en manos de unos pocos, el clero y la nobleza, que interpretaban y aplicaban esas normas a su favor. Entonces, aunque hubo una reestructuración, no necesariamente fue un avance en términos de verdadera igualdad social. Fue más bien un cambio en la fuente de autoridad. Bueno, vendría a ser un paso atrás como en Mesopotamia donde estaba el rey que era elegido divinamente, ¿no? Exactamente. Aunque el cristianismo traía consigo la idea de una moral universal, la forma en que se implementó en la Edad Media no fue muy diferente de lo que sucedía en Mesopotamia. Aunque el poder ya no era directamente de un rey, la Iglesia se convirtió en una autoridad centralizada, con un control similar, ya que interpretaba las normas divinas. Al final, volvimos a un sistema donde el poder estaba concentrado en un grupo selecto,
aunque con una base religiosa en lugar de política. Vale, vamos a partir, ya que parece que es un punto de inflexión donde empezaba a haber un grupo parlamentario teóricamente libre, que aunque ya sabemos que no lo era, bueno, libre, ella era libre, pero los suyos no. Y la religión cuando llegó, vamos a explorar cuándo fue que se implementó la religión como estatus social. Yo creo que le he hablado demasiado, se va a hacer un lío. Mari La Carmen. religión como estatus social se empezó a implementar de forma fuerte durante el Imperio Romano, especialmente cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial bajo el emperador Constantino en el siglo IV. Antes de eso, el cristianismo era una religión perseguida, pero una vez que Constantino la abrazó y la legalizó con el Edicto de Milán, la Iglesia adquirió una influencia política y social enorme. Con el tiempo, la religión cristiana no solo se convirtió en una herramienta para controlar la moral y las creencias, sino que el clero pasó a ser una clase privilegiada, con su propio poder, tierras y recursos. Esto marcó el inicio de un sistema donde la religión estaba ligada a la estructura social y al poder político, formando una jerarquía con el Papa y los obispos en la cima. Vale, quería comentar, cuando el rey declaró la religión como oficial, ¿por qué fue exactamente? Supongo que históricamente se convirtió, pero había en la sociedad ya más cristianos que cualquier otra religión en la región donde estaba. La conversión de Constantino al cristianismo y su posterior declaración de la religión como oficial no fue porque hubiera más cristianos que seguidores de otras religiones, sino por razones más complejas. Primero, Constantino buscaba consolidar el poder y unificar el imperio romano, que estaba pasando por tensiones internas y luchas entre diferentes religiones y sectas. El cristianismo, que se había extendido de manera significativa a pesar de las persecuciones, era una religión que promovía la unidad y la lealtad al emperador, algo que resultaba atractivo desde una perspectiva política. Además, después de su conversión, Constantino vio la religión cristiana como un medio para asegurar la estabilidad del imperio. El cristianismo también tenía un mensaje de esperanza y de unidad que contrastaba con los cultos tradicionales romanos, lo que pudo haber sido más efectivo para unir a los diversos pueblos dentro del imperio. Al legalizar el cristianismo, Constantino no solo protegió a sus seguidores, sino que también ganó el apoyo de una gran base popular, fortaleciendo su autoridad. Entonces, esa es buena. El cristianismo se instauró porque un interés político y para hacer un control de masas mayor. Exacto. Aunque la conversión de Constantino también pudo haber tenido un componente personal y espiritual, la decisión de oficializar el cristianismo estuvo profundamente influenciada por intereses políticos. Al adoptar el cristianismo como la religión oficial, Constantino no solo buscaba unificar al pueblo bajo una fe común, sino también tener un sistema que ayudara a consolidar su poder y mantener el orden en el vasto imperio romano. El cristianismo ofrecía una estructura organizativa eficiente, con el Papa y el clero como figuras centralizadas, lo que también ayudaba a ejercer un control social más efectivo. Por tanto, fue una estrategia política que utilizó la religión como herramienta para el control de masas. Bueno, estamos abriendo un melón importante. Yo creo que el melón de la religión lo tendríamos que dejar para otra charla, porque lo que piensa la IA de la religión puede ser muy interesante. Pero vamos a seguir y a centrarnos con lo que es la evolución social. Entonces, si partimos de que Constantino implementó la religión por una forma de manipulación y control, no hay mucha diferencia de la antigua Mesopotamia, ¿no? Realmente vuelve a ser un poco lo mismo porque entiendo que aunque hubiera el Papa, Constantino teóricamente mandaba al Papa en esa época, como mínimo.
Tienes razón. Hay una gran similitud entre lo que hizo Constantino y lo que ocurría en Mesopotamia. Aunque la estructura era diferente, al final el mecanismo de control era bastante similar. Un líder, ya sea el rey o el emperador, usaba una religión como herramienta para consolidar poder. En ambos casos, la autoridad divina jugaba un papel central, y aunque en el caso de Constantino se instauró el cristianismo de forma oficial, la jerarquía seguía estando bajo el control de una figura política, el emperador. Aunque el papa tenía una gran influencia, Constantino mantenía el control político, lo que refuerza esa idea de manipulación y control similar al de Mesopotamia, aunque con una capa de religión que añadía otra dimensión. Vale. Cogiendo estas tres épocas para seguir avanzando tranquilamente a poco, am, vamos a definir que si, bueno, vamos a definir, ayúdame a definir, ¿no? Si es así o no. Las normas sociales fueron establecidas por una o pequeños grupos de élites para conformar lo que se entiende como correcto e incorrecto para que la gente de la sociedad pudiera gestionar una sociedad teóricamente sana y que favorezca a esos entes de la élite. ¿Te he liado, Mari Carmen? Sí, lo has capturado bien. Las normas sociales a lo largo de estas épocas fueron establecidas por una o varios grupos de élites, ya sea la monarquía, el clero o las clases altas, con el objetivo de definir lo que era correcto e incorrecto. Estas normas buscaban, por un lado, mantener el orden social, pero también favorecían a los que detentaban el poder, ya que las leyes o normas estaban diseñadas para proteger sus intereses y consolidar su autoridad. De esta forma, se aseguraba que la sociedad funcionara de manera que beneficiara a esos grupos, a menudo a expensas de las clases bajas o marginadas. Vale, y entiendo que la concepción de la sociedad en esa época se regía por las normas sociales y había espíritu crítico, se ponían en duda o simplemente era lo que era, ¿no? Entiendo que es, si alguien divino te decía algo, debías de creer que era divino o esa gente lo ponía en duda. En esas épocas, la concepción de la sociedad estaba muy arraigada a las normas sociales, y la crítica a esas normas no era algo común, especialmente porque las figuras de autoridad, ya fueran reyes o líderes religiosos, eran vistas como figuras divinas o representantes de lo divino. La creencia en la divinidad de los líderes o en la ley divina limitaba mucho el cuestionamiento de las normas. Sin embargo, sí existían excepciones. Hubo pensadores, filósofos o incluso grupos marginados que desafiaron estas ideas, aunque generalmente no tenían mucha influencia. En general, la crítica era algo reservado para unos pocos, y la mayoría de la gente aceptaba las normas sociales como algo impuesto por un poder superior. Ya cualquiera sobre la legitimidad de estas normas podría considerarse herejía o rebeldía, lo cual era peligrosísimo. Por tanto, la sociedad de esas épocas tendía a ser más conformista, con una estructura jerárquica que no favorecía el cuestionamiento. Vale, dejamos apartado este bloque, ya lo iremos sacando más adelante, y vamos a pasar al siguiente bloque. ¿Cuál sería la siguiente evolución? La siguiente evolución en la estructura social podría estar vinculada a la Edad Moderna, especialmente con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII. Aquí comenzamos a ver un cambio significativo, con el surgimiento de nuevas ideas sobre la libertad, la igualdad y la razón. Filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu empezaron a cuestionar las estructuras absolutistas de poder y abogar por una sociedad basada en derechos humanos universales. Con la Ilustración, la idea de que las normas sociales debían basarse en la razón y no en la autoridad divina comenzó a ganar terreno. Esto fue un punto de inflexión que eventualmente llevaría a revoluciones como la francesa y la americana,
en las que se cuestionaron y desafiaron abiertamente las jerarquías tradicionales. Aquí comenzó a formarse la idea de que las normas sociales podían y debían ser el resultado de la voluntad colectiva, aunque por supuesto, este cambio también estuvo marcado por sus propios intereses y contradicciones. Vale, vamos a pasar a explorar este apartado. Empezaremos de estos pensadores, ¿vale? Que hemos hablado al inicio. ¿Cómo, cómo surgió esas inquietudes y cómo pudieron hacer que más gente pensara como ellos, ¿no? Sí, vamos a empezar por ahí. Las inquietudes de los pensadores de la Ilustración surgieron principalmente como una respuesta a la rigidez de las estructuras sociales y políticas de la época, como el absolutismo monárquico y el poder de la Iglesia. Vivían en una sociedad muy jerárquica, donde la autoridad divina y el poder del rey no se cuestionaban, pero empezaron a ver que la razón humana podía ofrecer una forma de pensar más libre, racional y crítica. Estos pensadores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu vieron la necesidad de una sociedad más justa basada en la razón, el contrato social y los derechos humanos. Promovían ideas sobre la separación de poderes, la soberanía popular, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Lo que les permitió hacer llegar sus ideas a más gente fue el auge de la imprenta y el desarrollo de la educación en las clases medias, que les permitió crear y distribuir libros, ensayos y cartas que alcanzaron a un público más amplio. A medida que las ideas se difundieron, Es también lo largo. hizo el Voy a decirle que sea un descontento poco con más las viejas escueta. estructuras de poder. Muchos de estos pensadores no solo escribían para otros intelectuales, sino para un público más amplio, alimentando debates y creando un movimiento que culminaría en las revoluciones de finales del siglo XVIII. Esas ideas encendieron la chispa de una crítica generalizada, porque comenzaban a cuestionar la legitimidad de las normas impuestas por los poderosos, promoviendo una visión más igualitaria y basada en principios racionales. Muy bien. Una cosa, Mari Carmen. Piensa que, Sí, ¿qué pasa? piensa que toda esta charla es un directo y un vídeo de YouTube. Tienes que ser mucho más corta explicando las cosas porque si no el ritmo se pierde. Tienes razón. Básicamente, los pensadores de la Ilustración surgieron por la necesidad de cuestionar las estructuras de poder de la época. Utilizaron la imprenta para difundir ideas sobre la Bueno, razón, es la que le digo libertad eso y y la vuelve a explicarlo. igualdad, Tendría que lo que haber ayudó hecho a la pregunta generar al un revés, cambio en perdona. el pensamiento social. Este impulso Bueno, llevó a voy a muchas parársela. personas a empezar. Es que para que le diga lo mismo. La Ilustración fue un caip de tu Palmer. Los pensadores usaron la imprenta para difundir. La he liado, perdón. Perdón, problemas técnicos con Mari Carmen. Vale, Mari Carmen, has dicho tres cosas importantes que creo que tenemos que destacar. La imprenta, o sea, un avance tecnológico que fue una parte de impulsar el libre pensamiento por el poder difundir ideas ajenas a todo y la educación, ¿no? Estas son dos pilares importantes que fueron necesarios para que esa evolución que crearon los filósofos pudiera ir adelante. Pero aparte, mi pregunta es, ¿qué fue lo que motivó realmente esos pensadores? ¿Tenían conflictos con la realeza y el clero? ¿Tenían algún tipo de interés o eran altruistas? Los pensadores de la Ilustración estaban motivados por una mezcla de intereses personales y el deseo de cambiar la sociedad. Muchos tenían conflictos con la realeza y el clero porque veían las estructuras de poder como opresivas y corruptas. Algunos, como Voltaire, luchaban contra la intolerancia religiosa y las injusticias del sistema monárquico, mientras que otros, como Rousseau, querían una sociedad más igualitaria. En cuanto a si eran altruistas, algunos lo eran en parte,
pero también buscaban un cambio que les permitiera tener más libertad para expresarse y desarrollar sus ideas. No se puede decir que fueran completamente desinteresados, pero su trabajo impulsó un cambio que benefició a muchas más personas, aunque también reflejaba sus propios intereses en cuestionar el sistema. Bueno, a ver, que la cuestión sea tener más libertades, entiendo que no era nada malo, era algo bueno. Entonces sí que podríamos decir que eran altruistas, ¿no? Sí, podríamos decir que en gran parte eran altruistas, porque su objetivo principal era promover más libertad, igualdad y justicia para todos, no solo para ellos mismos. Aunque también había intereses personales, su lucha por la libertad de pensamiento, la igualdad ante la ley y los derechos humanos tiene un carácter altruista. Quería una sociedad mejor para todos, aunque sus visiones variaban según el pensador. Vale. Y hablando de tecnología e imprenta, fueron los principales motores para que eso entrara en cultivo y saliera adelante, entiendo, ¿no? Y eso fue promovido por reyes y ya, ¿no? Sí, efectivamente, la imprenta fue un motor para el auge de las ideas de la Ilustración. Aunque la imprenta ya existía antes de la Ilustración, su uso se expandió enormemente en esa época, facilitando la difusión masiva de libros y textos que cuestionaban las viejas estructuras de poder. Muchos de los pensadores usaron la imprenta para llegar a un público más amplio. En cuanto a su promoción, no fueron solo los reyes, sino también figuras clave como mecenas, universidades y en algunos casos los propios pensadores quienes impulsaron su uso. Sin embargo, algunas autoridades como la Iglesia intentaron censurar ciertos escritos. A pesar de eso, la imprenta permitió que las ideas se difundieran rápidamente, siendo esencial para la revolución del pensamiento que caracterizó la Ilustración. Y entonces la iglesia que estaba criticando, bueno, tenemos que tiene que quedar claro que esa evolución social que estamos hablando es la visión europea, entiendo, ¿no? Porque no estamos hablando todo de Europa. Sí, exactamente. La evolución social que estamos comentando es desde la visión europea, principalmente centrada en Europa Occidental durante la Ilustración. En ese contexto, la Iglesia criticaba muchas de las ideas que cuestionaban la autoridad religiosa, especialmente la separación entre el poder secular y el religioso. Los filósofos de la Ilustración, al promover la razón sobre la fe, ponían en duda las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, lo que generaba un conflicto con la institución religiosa que controlaba gran parte del pensamiento y la moralidad de la época. Claro, entonces era miedo de perder ese control, entiendo, o por divinidad. Entiendo que es, bueno, no sé, ya es suponer demasiado, ¿no? Pero yo creo que era por control, si no me equivoco. Sí, lo más probable es que fuera por control. En la historia de la tiempo existe un control endinstrålent of lysin nominativ geolítica. Las ideas de la ¿Qué? Ilustración, que ponían en duda su autoridad, No he entendido nada, Mari representaban Carmen. una amenaza directa a ese poder. No se trataba solo de una cuestión de divinidad, sino de mantener el control sobre la sociedad. Cuestionar la religión y el orden establecido podía desestabilizar todo el sistema que había funcionado durante siglos. Bueno, todo el principio el TTS ha funcionado muy mal y no se te ha entendido nada, pero da igual, vamos a seguir. Entonces, claramente, como se les desestabilizaba el monopolio que habían tenido durante siglos, esa entidad de poder, que en este caso era la religión cristiana, intentaba poner censuras, ¿no? Y los grandes pensadores consiguieron difundir suficiente el mensaje. ¿Y cómo es que ese mensaje cuajó? Todo el mundo se sentía oprimido, entiendo. Pero luego siguieron siendo religiosos, ¿no? No es que dejaran la religión tampoco. Sí, exactamente. El mensaje de los pensadores de la Ilustración cuajó porque tocaba un punto clave, la opresión y la limitación del pensamiento. Muchas personas se sentían atrapadas por la autoridad religiosa y política
Y al ver que había una alternativa que promovía la libertad de pensamiento, la razón y la igualdad, se empezaron a interesar por esas ideas. Sin embargo, aunque las ideas ilustradas promovían una visión más secular de la sociedad, no significaba que todos se deshicieran de la religión. Muchos seguían siendo religiosos, pero empezaron a cuestionar el papel de la Iglesia en la política y la sociedad. Algunos, como Voltaire, defendían la libertad religiosa, pero también criticaban la influencia política de la Iglesia. La Ilustración no era una llamada a abandonar la religión, sino a liberarse del control religioso en otros aspectos de la vida pública. Vale, entonces si del bloque anterior a este podemos decir que el bloque inicial se dedicaba a almacenar el poder para dar las claves sociales y la norma social a la gente y hasta que llegaron la Ilustración en el 1800 donde los pensadores consiguieron convencer a la gente, ¿no? ¿Cuántos años habrían pasado de este inicio a ahora? Ahora me refiero a los pensadores. No sé si lo han entendido, Mari Carmen. Desde el inicio de las primeras normas sociales que podemos situar en la antigüedad, con los códigos como el de Hammurabi, hasta la Ilustración en el siglo XVIII, aproximadamente 1700 o Eso, 1017. 1800, habrían pasado unos 3500 años. Es decir, una evolución bastante larga desde las primeras estructuras sociales centralizadas hasta el punto en que los pensadores de la Ilustración empezaron a influir en las masas con sus ideas de libertad y racionalismo. Estamos hablando de un cojón de años, ¿eh? 3500 años de, de una real evolución social, ¿no? Sí, 3.500 años es un montón de tiempo para una evolución social tan profunda. Durante todo ese periodo, las estructuras de poder, las normas sociales y la forma de entender el mundo cambiaron de formas dramáticas. Pasamos de sistemas autoritarios y religiosos a un pensamiento más racional y enfocado en los derechos humanos y la libertad. Es una enorme transformación que, aunque parezca que no, fue sentando las bases para muchos de los avances sociales que seguirían después. Vale. Bueno, pues Ilustración. ¿Qué pasó entonces, no? Consiguieron convencer a la mayoría y ¿qué pasó? Entendemos que el clero, bueno, la iglesia se desvinculó del poder, ¿no? Pero siguieron los reyes. ¿Qué pasó? Explícanos, Mari Carmen. Piensa que es un vídeo. Haskell, pues durante la Ilustración, los pensadores lograron convencer a mucha gente de la necesidad de un cambio, de cuestionar el poder absoluto de los reyes y la iglesia, y promover un gobierno basado en la razón y la justicia. El clero perdió algo de poder, pero no fue una ruptura total. Seguía siendo influyente, aunque ya no tenía el control político que había tenido antes. Los reyes, sin embargo, no cedieron fácilmente. Muchos de ellos intentaron integrar las ideas ilustradas para modernizar sus reinos, pero manteniendo el control. Fue la llamada monarquía ilustrada, como la de Luis XIV de Francia o Fuyisia. Estos monarcas implementaron reformas sociales, económicas y políticas basadas en la razón, pero sin ceder el poder absoluto. La idea era adaptarse a los nuevos tiempos sin perder el control. Aunque la Ilustración no llevó a una revolución total en ese momento, las ideas de los filósofos influyeron en las revoluciones que vinieron después, como la Revolución Francesa, que sí buscaba acabar con el absolutismo y darle más poder al pueblo. Así que, a pesar de que no hubo un cambio inmediato, la Ilustración sentó las bases para grandes transformaciones en el futuro. Vale, vale. Hasta luego. Entonces. No te vayas, Mari Carmen, no hemos terminado aún. Estaba diciendo vale. Jajaja, menos mal. Jaja, que estoy, no me había de ninguna parte. ¿Qué más te gustaría explorar o comentar? Bueno, entonces hemos terminado comentando de que después de las revoluciones de la Ilustración se separó un poco el clero, siguieron manteniéndose los reyes, las normas sociales siguieron pues, poniéndose, entiendo, igual, ¿no? La sociedad,
Fue un poco más abierta de mente, ¿no? Pero siguió igual. En cuanto a la riqueza y a la burguesía, durante los años que han ido pasando, ha ido haciéndose mayor. El porcentaje de pobres y burgueses siempre ha sido a la par. ¿Cómo ha funcionado eso? La norma social entiendo que es distinta para cada clase social. Exactamente. La ilustración trajo una apertura de mente, pero las estructuras sociales no cambiaron de golpe. Los reyes siguieron con su poder, aunque ya empezaron a verse presionados por las nuevas ideas. La burguesía, que comenzó a ganar poder económico gracias a la revolución industrial, empezó a jugar un papel más importante en la sociedad. La norma social seguía siendo muy diferente según la clase social. La aristocracia y la monarquía seguían teniendo un estatus superior, mientras que la burguesía, que ahora tenía más poder económico, empezaba a exigir una mayor participación política. Y los pobres, aunque cada vez más conscientes de su situación, seguían sujetos a las normas que les imponían los más poderosos. En ese sentido, la brecha entre clases sociales era bastante marcada. Aunque las ideas ilustradas promovían la igualdad y los derechos humanos, en la práctica, las clases bajas no experimentaron un cambio significativo hasta bien entrado el siglo XIX, con movimientos como la Revolución Francesa, que de alguna manera buscaban poner fin a esa disparidad social. Sin embargo, twice ¿Qué, Mari Carmen? Bueno, vale. Entonces, piensa que tienes que ser más resumida. Que estamos en un vídeo, Mari Carmen. Y en directo. Pero no lo vuelvas a repetir, no lo vuelvas a repetir. Lo que quería comentarte entonces es que los pobres realmente siguieron con su norma, tanto en Mesopotamia como en cualquier lado, a lo mejor abriéndose un poquito, un pelín más, ¿no? A lo mejor si eras esclavo, dejabas de ser esclavo o cualquier cosa. No, no sé hasta qué punto tenían libertades o qué pensamiento social podían llegar a tener los pobres en toda esa ruta. Vamos a empezar por ahí. Tienes razón, me extiendo demasiado. Los pobres, a lo largo de la historia, seguían teniendo normas muy restrictivas. A medida que avanzaba la historia, especialmente con las revoluciones, la cosa mejoró un poco, pero no mucho. En las primeras sociedades, como en Mesopotamia, eran casi invisibles en cuanto a poder o voz en la sociedad. En Roma, por ejemplo, los plebeyos lograron más derechos con el tiempo, pero seguían siendo un escalón por debajo de los patricios. A medida que la burguesía creció, los podían tener un poquito más de poder, sobre todo en revoluciones como la francesa. Pero aún así, sus libertades eran limitadas hasta épocas más recientes. El pensamiento social entre los pobres era limitado, porque la mayoría no tenía acceso a educación o información. Sin embargo, con el tiempo, las ideas sobre la igualdad fueron calando, pero fue un proceso muy largo. Vale, y entonces sí que hubo mucho más cambio, entiendo, en la clase burguesa. Sí, exactamente. Cedar Ortiz experimentó mucho más cambio. A medida que la economía crecía, especialmente con la revolución industrial, la burguesía acumuló poder económico y fue ganando influencia política. Esto les permitió presionar por más derechos, como el derecho al voto, y también cambiar las normas sociales que antes favorecían a la aristocracia y al clero. Mientras los pobres seguían en su situación, la burguesía empezó a moldear las instituciones y las reglas a su favor, con un enfoque en la propiedad, el trabajo y la libertad económica. Y entonces los que no tampoco cambiaron demasiado, sino que perdieron un poco, fueron la nobleza y los reyes o los grandes poderes, ¿no? Podríamos así hacer un pequeño resumen de las tres clases básicas. Exacto. La nobleza y los grandes poderes perdieron un poco de influencia, sobre todo con la llegada de las revoluciones y el auge de la burguesía. En un resumen, la burguesía fue la clase que más cambió y ganó poder, especialmente con la revolución industrial, impulsando el capitalismo y consiguiendo más derechos y privilegios. Torres una mejora, pero lenta y limitada. Aunque las revoluciones les abrieron un poco más de puertas, la estructura social seguía siendo rígida.
La nobleza y los reyes vieron cómo su poder se reducía. Aunque siguieron existiendo, su influencia disminuyó, especialmente con la creación de sistemas democráticos y la expansión de la burguesía. En general, el gran cambio fue para la clase media emergente, que aprovechó los cambios sociales y económicos para establecerse como una clase poderosa. Vale. Desde el inicio aquí, entonces vamos a hacer una pequeña versión. Lo que podemos analizar, ¿no? Corrígeme o mejora lo que voy a decir. Básicamente es que la evolución social, lo que podemos ver es que ha ido evolucionando dependiendo de las libertades que ha ido dando los poderosos al pueblo, que ha generado una clase media que ha conseguido generar suficientemente poder para poder intervenir en esas leyes y gradualmente quitándole poder a la potencia máxima, haciendo que el poder se divida. Exactamente, has captado muy bien la idea. En un proceso gradual en el que más libertades. Esto ha sido impulsado por el cambio en las dinámicas de poder. Primero por la intervención de la clase media, que a medida que ganaba poder económico, también conseguía influir en las leyes y las decisiones políticas. En el tiempo, esto debilitó a las grandes potencias de poder, como la nobleza y la iglesia, y fue fragmentando el poder hacia una estructura más equilibrada. Así, el control no está concentrado en una sola clase o institución, sino que se ha ido dividiendo entre más actores sociales. Muy bien, pues después de la Ilustración, ¿qué gran revolución social o bueno, qué gran movimiento social, evolución social hubo? Después de la Ilustración, una de las grandes revoluciones sociales fue la Revolución Industrial. Este fue un cambio profundo, principalmente en el ámbito económico y tecnológico. Transformó las sociedades agrícolas en industriales, con la creación de fábricas, avances en el transporte y un enorme cambio en las relaciones laborales. A nivel social, hubo una expansión significativa de la clase trabajadora y una consolidación de la clase media. También aparecieron nuevos movimientos laborales que luchaban por los derechos de los trabajadores, como el derecho a un salario justo y mejores condiciones laborales. Este cambio industrial también alimentó el capitalismo moderno y alteró las estructuras tradicionales de poder, consolidando aún más el poder de la burguesía mientras desestabilizaba a las clases tradicionales. Sin embargo, también trajo consigo nuevas desigualdades y tensiones, lo que a la larga propició más movimientos sociales en pro de los derechos humanos, la igualdad y el fin de las injusticias laborales. Eso quiere decir que la burguesía, a medida que obtuvo más control y poder, se volvió más despiadada con las clases que estaban jerárquicamente debajo de ellos, para así beneficiarse, claramente. Exactamente. A medida que la burguesía fue adquiriendo más poder económico y político con la revolución industrial, también aumentó la explotación de las clases más bajas. La clase trabajadora, que en muchos casos vivía en condiciones extremadamente duras y con salarios bajos, fue esencial para el crecimiento y la prosperidad de la burguesía. Esto generó tensiones sociales, ya que los obreros comenzaron a organizarse y a exigir mejores condiciones laborales, mientras que la burguesía y las clases dirigentes a menudo trataban de mantener el statu quo para seguir obteniendo beneficios a costa de los más desfavorecidos. De ahí nacen muchas de las luchas sociales que marcaron los siglos XIX y XX. Vale, entonces aquí podríamos decir que a partir de la revolución industrial aparece el gran bloque de la clase trabajadora, ¿no? Si jerárquicamente habláramos, sería nobleza, burguesía, clase trabajadora y pobres, ¿no? Sí, exacto. A partir de la revolución industrial, la clase trabajadora se consolidó como un bloque importante en la estructura social. En términos jerárquicos, como mencionas,
La sociedad se podría dividir en nobleza, burguesía, clase trabajadora, que en muchos casos surgió de las clases más bajas, y los más desfavorecidos, que seguían siendo los más pobres. La clase trabajadora, que antes estaba dispersa en su mayoría en sectores rurales o como trabajadores informales, se organizó en fábricas, industrias y ciudades, lo que les dio una mayor visibilidad y les permitió empezar a exigir derechos. Esto trajo sociales y los enemigos Bueno, no se te ha entendido el final, pero no pasa nada. Captamos lo que nos quieres decir, Mari Carmen. Entonces, si lo viéramos como un pequeño dibujo de la evolución, sería que antes había, digamos, nobleza y pueblo, surgió burguesía, la burguesía presionó a ambos lados para consolidarse, ganar poder de un lado y bajar el otro para poder tener el poder, y ahora surge la clase trabajadora que vuelve a apretar para los dos lados, entiendo, ¿no? Bueno, entiendo que para abajo no puede apretar, tendrá que apretar para arriba, hacia la burguesía, para obtener mejor estatus social. Exacto, has hecho un buen resumen. La división social sería algo así. Primero, había una distinción entre nobleza y pueblo. Luego, con la aparición de la burguesía, esta clase empezó a ganar poder, presionando tanto a la nobleza como al pueblo y consolidándose como un nuevo centro de poder. Más tarde, con la revolución industrial, surgió la clase trabajadora, que aunque en principio estaba subordinada, comenzó a organizarse y a presionar hacia arriba, hacia la burguesía, para conseguir mejores condiciones y más poder. Así que, en lugar de que los estratos sociales simplemente se queden estáticos, siempre hay una lucha por moverse hacia arriba en la jerarquía. Vale, entonces ahora es el surgimiento de la clase trabajadora por la evolución industrial y que seguiría. La clase trabajadora se fue consolidando y al mismo tiempo comenzaron a surgir movimientos laborales, sindicatos y luchas por derechos como el voto, mejores condiciones de trabajo y salarios. A partir de ahí, se empezó a cuestionar el sistema capitalista, lo que daría lugar a ideologías como el socialismo y el comunismo, buscando un equilibrio de poder y riqueza. El siguiente paso, por así decirlo, fue el intento de repartir el poder y la riqueza de manera más justa, lo que llevó a diversas revoluciones y reformas políticas, como las luchas por la jornada laboral de 8 horas o la seguridad social. Sin embargo, la lucha entre clases y el desafío a los grandes poderes no se detendría ahí. Vale, entonces que a partir de la revolución industrial podríamos decir que más o menos estamos prácticamente a la par, o bueno, yo creo que la nobleza realmente ha perdido bastante peso, pero no lo sé, ¿eh? Eso ya tú nos comentas. ¿Y cómo está funcionando ahora la jerarquización social? Exacto. La no perdido mucho poder con la revolución industrial y los cambios políticos y económicos. Hoy en día, la jerarquía social sigue siendo algo compleja, pero se basa más en el acceso a los recursos, el poder económico y la influencia que en los antiguos títulos nobiliarios. La burguesía sigue siendo una de las clases con más poder, aunque el acceso al poder y al estatus social ahora también depende de factores como la educación, la tecnología y el capital financiero. La clase trabajadora ha ganado derechos y tiene más acceso a mejores condiciones, pero sigue luchando contra la desigualdad. La jerarquización actual tiende a estar más enfocada en la acumulación de riqueza y la influencia económica, con nuevas élites que surgen a partir de las grandes corporaciones y la tecnología. Aunque el sistema ya no sea tan rígido como antes, sigue existiendo una distinción entre clases, especialmente con la creciente concentración de poder en un número reducido de individuos o corporaciones. Ah, vale, antiguamente estaba la burguesía, actualmente ¿qué podría, cómo lo llamaríamos? Porque yo no he escuchado nunca actualmente referirse a la burguesía como, cómo se refiere a esto. Tienes razón, el término burguesía ya no se usa tanto hoy en día, al menos no de la misma forma que antes. Hoy, en lugar de hablar de burguesía, solemos referirnos a esa clase como la clase alta o élites económicas.
En el contexto actual también podríamos hablar de la élite empresarial, la aristocracia financiera o incluso la clase corporativa, para describir a quienes tienen el poder económico más allá de la política tradicional. En términos más generales, se habla del 1% para referirse a esa franja de la población que tiene la mayor parte de la riqueza global. Así que, aunque el concepto de burguesía sigue presente, ha evolucionado y se ha especializado, especialmente con la influencia que tienen las grandes corporaciones y los multimillonarios actuales. Vale. Entiendo, vamos a hablar de la norma social que aplica a todo esto. La norma social en este contexto ha ido evolucionando a la par con estos cambios de estructura social. Al principio, la norma era dictada por unos pocos, como los reyes, iglesia o la nobleza, para mantener el control y la jerarquía. Las normas estaban centradas en la obediencia, la disciplina y el respeto a los poderes establecidos. A medida que las clases sociales fueron cambiando y la burguesía ganó poder, las normas sociales también se fueron transformando. La libertad individual, la propiedad privada y los derechos civiles empezaron a ser más valorados, especialmente con las ideas de la Ilustración. Con la Revolución Industrial, las normas sociales se transformaron de nuevo, enfocándose en la productividad, la eficiencia y el trabajo asalariado. Las clases trabajadoras comenzaron a ser el eje del cambio social, luchando por mejores condiciones laborales y derechos. En el contexto moderno, hoy en día las normas sociales están marcadas por la globalización, el consumo, la tecnología y las dinámicas de poder económico. Aunque las élites económicas todavía tienen gran influencia, las normas han evolucionado hacia un sistema en el que el individualismo y el acceso a la información, aunque muchas veces controlado por intereses corporativos, juegan un papel central. Así que la norma social se ha vuelto más fluida, pero las desigualdades siguen siendo un factor importante que sigue moldeando cómo interactuamos, qué se valora y cómo se distribuye el poder. Bueno, bastante interesante. Eso quiere decir, bueno, eso quiere decir, ¿no? A ver, ahora vamos a poner aquí supuestos, ¿no? Porque ya está, ya podríamos ir hablando de, de que las normas sociales se han ido implementando dependiendo de una clase potente nueva que ha ido presionando a una clase superior para obtener más beneficio, ¿no? Y así las clases que están arriba del todo ir perdiendo. Antes era una persona, ahora es el 1% de la población. No es que sea un avance muy grande, pero es un avance, ¿no? Exactamente. Lo que ha pasado es que a lo largo de la historia, las normas sociales se han moldeado y adaptado según las clases que han ido ganando poder y presionando a las clases superiores. En un principio, las normas las dictaban unas élites más concentradas, como reyes o la iglesia. Con el paso de los siglos, la burguesía tomó fuerza y comenzó a moldear las normas a su favor, hasta que finalmente la clase trabajadora también ha empezado a presionar por sus derechos. El resultado, como dices, es que ahora esa clase dominante ya no está centrada en una sola figura, sino que el poder está concentrado en un pequeño porcentaje de la población, el famoso 1%. Aunque a nivel de normas sociales ha habido avances en términos de libertades y derechos, el control sigue en manos de unas pocas élites, aunque ahora son más dispersas y están más diseminadas, especialmente a través de corporaciones multinacionales y actores financieros. Así que, aunque pueda parecer un avance, las desigualdades siguen siendo muy marcadas y la estructura social no ha cambiado tanto como podríamos esperar. Qué desalentador, tómalo. Bueno, no, no, tienes toda la razón. No voy a decirte que no. Entonces, para que hubiera una nueva revolución para la sociedad, entiendo que tendría que surgir otra nueva clase social, si seguimos con la norma que ha habido hasta ahora. Exactamente. Si seguimos el patrón de cómo ha evolucionado la sociedad hasta ahora, parece que, para que haya una nueva revolución social, necesitaríamos que surgiera una nueva clase social que pueda presionar de alguna manera. Esto podría ser una clase más empoderada o una que todavía no está completamente consolidada,
pero que pueda desafiar el statu quo. Podría ser una clase de trabajadores más globalizada o más conectada, o incluso algo como la clase tecnológica, que podría surgir gracias a la digitalización y la automatización. Tal vez una clase de personas con nuevos tipos de habilidades y conocimientos que desafíen a los sectores tradicionales del poder. Pero claro, eso implicaría una gran transformación social, con nuevas dinámicas que también podrían venir con tensiones y resistencias por parte de las élites actuales. De todas maneras, la pregunta sigue siendo, ¿quién o qué será capaz de desafiar y redistribuir el poder de manera significativa? Bueno, me has abierto un interés ahora. Porque si tuviera que salir una nueva clase social que pueda presionar, no debería de estar por debajo del trabajador. Entiendo que tendría que estar o por encima del trabajador o de la misma burguesía, ¿no? Bueno, burguesía, las élites financieras. Porque si no, no podría haber esa presión. Sí, tienes razón. Si aparece una nueva clase social que pueda presionar y generar cambios, lo más probable es que no esté por debajo del trabajador, sino que esté en un nivel más alto, con el poder o los recursos suficientes para desafiar a las élites. No se escucha a Teiko durante... Perdona, acaba de entrar Teiko y ha hecho su Teiko Dance, que es Por Teiko, ejemplo, Teiko, esa nueva Teiko. clase podría ser la clase tecnológica, aquellas personas con el control sobre la información, los algoritmos, los datos y las plataformas digitales. Su poder Sí, radicaría en su Teiko. capacidad para influir en el flujo de Espera, información, Mari en Carmen, la creación de nuevas economías digitales. que lo que dice... Espera un segundo, Mari Carmen, que lo que dices es interesante, pero acaba de entrar Teiko y me ha puesto la recompensa de su baile. Y nosotros cuando hacemos las charlas con la IA, no tengo activadas las recompensas porque cuando sale el vídeo de YouTube no quiero que esté todo el tiempo saltando recompensas. Pero, Teiko, quiero que Mari Carmen te haga un saludo efusivo y que pueda pagar ese baile que no has tenido. Por favor, Mari Carmen. Teiko, qué alegría verte por aquí. Qué honor recibir tu recompensa de baile, aunque no haya salido en este momento. Pero no te preocupes, te la voy a dedicar con todo mi cariño. Este baile virtual va por ti. Gracias por el apoyo y por estar en la charla. Luego, Teiko, cuando vayamos al juego, te pongo tu baile. Y justo he perdido el hilo. Ah, sí, estábamos hablando de que tenía que surgir una nueva clase para poder presionar arriba y abajo. Pero bueno, antes de nada, ¿qué tal, Teiko? Teiko, ¿qué tal todo? Espero que estés bien. Aquí seguimos dándole vueltas a la evolución social y qué lío se está armando. ¿Tú qué opinas de todo esto? Bueno, entonces, si tendría que salir una nueva clase, hemos Hasta dicho que luego, Teiko. Nos vemos en un ratito. lo que estábamos comentando es que tendría que salir una nueva clase para poder presionar y poder cambiar los pesos en la sociedad y que la norma social vaya cambiando. Estabas tú diciendo que tendría que salir una clase tecnológica que tendría lógica, ¿no? De la gente que realmente controla la información. Eso no sé hasta qué punto es bueno o es malo, ¿no? Porque la gente que controla la información es la gente que puede manipular actualmente. Y aparte de esto, entiendo que tendría que haber un nuevo cambio económico para que esa clase coja peso, ¿no? Exacto. Una clase basada en la tecnología y la información podría tener un peso importante, pero también sería un tema delicado. Como dices, si esa clase controla la información, también podría ser peligrosa en términos de manipulación. La diferencia, sin embargo, es que si realmente existiera una clase que tiene acceso a la información, podría abrir el camino para más transparencia y un mayor empoderamiento de las personas. En cuanto a cambio económico, la economía digital podría ser la clave. Si esa nueva clase tecnológica o de información tuviera el control sobre la infraestructura digital y los datos, podrían influir en las decisiones económicas globales. Pero claro, como en todas las transiciones sociales, el equilibrio entre el poder y la ética sería fundamental. Bueno,
es interesante. Hemos hecho una charla bastante curiosa. ¿Puedes hacer un pequeño resumen y una conclusión de todo lo que hemos estado charlando para ir terminando? Claro, aquí va un pequeño resumen. Empezamos hablando de cómo la evolución social ha estado determinada por las élites, que a lo largo de la historia han establecido normas sociales para mantener el control. Desde las antiguas civilizaciones hasta el cristianismo y la Ilustración, la estructura social ha estado muy marcada por los poderes religiosos y políticos. Con la revolución industrial surgió la clase trabajadora, que empezó a luchar por más derechos, lo que cambió la jerarquía social, aunque la riqueza siguió concentrada en un pequeño porcentaje de la población. Hoy nos enfrentamos a una nueva dinámica con las élites financieras y tecnológicas, que, aunque se presentan como una forma de avance social, también abren nuevos desafíos sobre el control de la información y el poder. El futuro podría estar determinado por el surgimiento de una nueva clase social relacionada con la tecnología y la información, pero el equilibrio y la ética seguirán siendo esenciales para evitar abusos. Conclusión. La evolución social es un proceso continuo de redistribución del poder, donde las clases que antes eran dominadas intentan presionar para conseguir más derechos, mientras que las clases dominantes buscan mantener su posición. A medida que avanza la tecnología, se podrían abrir nuevas formas de cambiar las reglas del juego, pero siempre con un ojo puesto en el riesgo de concentración de poder y manipulación. ¿Qué opinas? ¿Te parece me parece buena pincelada? Sí, no, a mí también me parece una buena pincelada. Ya empiezo a entender cuando hablas mal. Bueno, pues muy bien, Mari Carmen, si quieres despedirte de la gente de Twitch, porque ahora nos vamos a ir a jugar hoy a Dead by Daylight, porque estoy enganchado a este jueguito. Y si quieres saludar a la gente de YouTube, que nos va a ver más adelante, también eres libre. Qué alegría que te haya gustado el resumen. A la gente de Twitch, un saludo grande. Espero que hayáis disfrutado de la charla, pero ahora toca relajarse y a jugar a Dead by Daylight, que va a estar épico. Nos vemos en el juego. Y a los de YouTube, gracias por vernos también. Espero que la charla haya sido interesante y ya sabéis, si tenéis comentarios o preguntas, dejadlos en los comentarios. Nos vemos en la próxima. A disfrutar, Mari Carmen. A disfrutar, Mari Carmen. Nos vemos luego. Nos vemos, Newman. A disfrutar del juego. Tichín. Vale, pues esto ha sido la charla que hemos tenido hoy con Mari Carmen. Am, Ha derivado un poquito de lo que queríamos hablar al principio, como siempre derivan nuestras conversaciones. Pero ha sido bastante interesante, a mí me ha gustado, ha sido un pequeño recorrido. Creo que lo ha hecho un poco más. Lo hemos estructurado un poco mejor, porque yo cuando hablé la primera vez y le expliqué esto, fue de explícamelo todo y fue un poco un desastre. Yendo un poquito trozo por trozo, pues parece que tiene un poco más recuerdo. O sea, cogemos trozo, hacemos un pequeño resumen, seguimos hablando y así parece que tiene un recuerdo un poco más fresco. A ver, pensad que todo esto son charlas con una IA que al final es una IA. Tampoco es que sea vaya misa ni nada, pero siempre es interesante ver esos puntos de vista digital, para decirlo de alguna forma. Y nada, ahora darme 2 minutitos, relleno mi vasito con un poco de agua con gas y voy al servicio y nos vamos a ir a viciar a Dead by Daylight, que lleva un vicio increíble. Así que nada, gente, muchas gracias por verme en YouTube, porque esto va a ser el vídeo de YouTube. Y la gente de Twitch, no os vayáis porque seguimos viciando. Hasta ahora, gente.